Jóvenes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. La clase hoy va dirigida para los estudiantes de Penal Especial 2. Hoy vamos a hablar del tema de la falsedad de los documentos. Esto es un tema bastante importante porque es uno de los, digamos, de las conductas penales que más vemos en la vida diaria. Es una cuestión propia incluso del tráfico jurídico de los cuales constantemente estamos expuestos. La falsedad de los documentos públicos, muy seguramente no hemos topado con ella, hemos escuchado de ella, pues no se trata de conductas que nos resulten de pronto extrañas, sino que son conductas, por ejemplo, al igual que el delito de homicidio, el hurto, sobre las cuales en alguna medida hemos escuchado de ello. Por lo tanto, se trata de tipos penales de suma importancia sobre los cuales debemos tener una comprensión. Pero antes de entrar a hablar en materia o a profundidad de los tipos penales que conforman la falsedad de los documentos, bueno es precisar en primer lugar qué se considera por documento o qué entendemos por documento. Y también vamos a hacer una precisión a modo de introducción sobre el bien jurídico de la falsedad de los documentos públicos. El bien jurídico es el bien jurídico de la fe pública. Recuerden ustedes que la fe pública también lo habíamos visto cuando hablamos de la falsedad monetaria, pero aquí sí importa hacer una aclaración. El entendimiento que se va a tener del bien jurídico de la fe pública va a variar un poco, aun cuando es el mismo bien jurídico, respecto a la forma como se estudia la falsedad de los documentos públicos. Sobre ello vamos a hablar más adelante. Primero vamos a empezar sobre lo que les mencioné, sobre qué entendemos por documentos. Entonces, documentos. Aquí les traje una pequeña definición de la Real Academia Española y señala lo siguiente: la RAE, escrito en que constan datos fidedignos y susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Fíjense ustedes que la misma Real Academia Española está partiendo de la idea que el documento es un escrito que contiene datos fidedignos, y como quiera que contiene datos fidedignos sirve para probar algo. Está condicionando la prueba o la acreditación frente al dato fidedigno. Esta definición que nos trae la Real Academia Española, si bien es importante, es una definición que se queda un poco corta frente a lo que vamos a considerar nosotros que es el documento cuando lo hablamos en términos del derecho penal. Entonces, aterrizando un poco el asunto, vamos a entender por documento un objeto creado por un autor para la vida social, es decir, el documento tiene una finalidad social. El documento, o cuando hablamos de documento que ha sido falsificado, ya sea materialmente o ya sea ideológicamente, se estudia o se considera para el derecho penal en el sentido que ha sido empleado en la vida social, es decir, que ha sido introducido en el tráfico jurídico documental. Por tanto, sigue la definición acá señalando, adquiere autonomía, es decir, el documento, una vez es creado por su autor, adquiere autonomía frente al autor. ¿Por qué? Porque se introduce al tráfico documental y al momento de pasar eso se independiza. Es decir, al momento de elaborarse un documento que tiene finalidad probatoria y que se trafica jurídicamente dentro de todo el contexto de la sociedad y de la comunidad, el documento se separa de la persona que lo creó y el documento adquiere una independencia y una autonomía propia y se mantiene como tal. Y bajo esas circunstancias, el documento tiene también un valor probatorio. Entonces, entendiendo el documento en ese entendido, pasemos o miremos otra definición que tenemos acá, que es la que trae el Código Penal. El Código Penal nos define lo que es el documento en el artículo 294 y nos señala lo siguiente. Documento. Para los efectos de la ley penal, fíjense ustedes, es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese, incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Repito, para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier otro medio. Fíjense que aquí ya nos vamos separando de la definición que nos traía la Real Academia Española, que solamente limitaba el documento al escrito. La comprensión que se tiene en el derecho penal es toda expresión recogida en un escrito o por cualquier otro medio mecánico o técnicamente impreso,
que soporte una expresión o una declaración y que tenga capacidad probatoria. Es muy importante esta cuestión acá, que tenga capacidad probatoria, porque solamente será documento aquel, como se lo mencionaba hace un momento, que ha sido introducido a la vida social, es decir, al tráfico documental, al tráfico jurídico documental. No será documento, entonces, para el entendido del derecho penal y de lo que estamos estudiando, cualquier documento particular que se crea de forma íntima, pero que no se trafica o que no se pone en circulación en la vida social. Será un documento, pero a conformidad a la definición de la Real Academia Española, pero no para los efectos en que entendemos documento de conformidad al artículo 294. Entonces es bueno tener esa precisión. El documento es aquel que recoge una expresión en un escrito o por cualquier otro medio y que tiene capacidad probatoria. Tiene capacidad probatoria en la medida que es introducido en el tráfico jurídico documental. Bien, dicho eso, aquí muestro otra definición de documento. Esta la trae el Código General del Proceso en el artículo 243. Recuerden ustedes que el Código General del Proceso puede llegar a integrar al Código Penal en el entendido de que existe un vacío o falte algo por ser llenado, y en este caso nos podríamos remitir al Código General del Proceso. Existe una norma especial que define el documento, ya se las mencioné. Sin embargo, bueno también es precisar lo que señala el Código General del Proceso. Y fíjense ustedes que la definición que nos trae el Código General del Proceso es una definición mucho más amplia. Señala como referente a los documentos, los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga caracteres representativos o declarativos, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Esta definición que trae el Código General del Proceso ha sido utilizada por la Corte Suprema de Justicia para ampliar un poco la definición que trae, la propia definición que trae de documento el Código Penal. E incluso ha extendido la figura del documento, por ejemplo, a grabaciones, a mensajes de datos, sobre todo en este mundo actual donde hacemos uso de las redes sociales y sobre todo de nuestros chats con nuestros celulares. Entonces, hasta allá incluso la Corte ha señalado que eso puede significar un documento. Entonces, pero no voy a detenerme acá, no quiero, digamos, entrar en ese debate ahora mismo. Solamente estamos haciendo esta introducción sobre lo que entendemos que es documento. Dicho lo anterior, ya precisando lo que es documento y partiendo de la base de que se trata de un documento que recoge una expresión por un autor y que guarda independencia una vez es creado y que se introduce en el tráfico social, en el tráfico documental, debemos entender o comprender cómo se entiende el bien jurídico tutelado en la falsedad documental. Recuerden ustedes que el bien jurídico tutelado en este caso es la fe pública. Cuando hablamos de los delitos de falsedad ideológica, cuando hablamos de los delitos de falsedad monetaria, referíamos que la fe pública lo entendíamos como aquella confianza que se tenía en el Estado y en los símbolos o inscripciones que hacía el Estado cuando del Estado emanaba una moneda o el papel moneda, en este caso por parte del Banco de la República. Y era aquella confianza que se veía quebrantada cuando se falsificaba una moneda, pero esa forma como entendíamos la fe pública en el contexto de la falsedad monetaria es diferente a cómo vamos a entender acá la fe pública en el contexto de la falsedad documental. Y sobre este punto, bueno es precisar que existen varias acepciones o varios conceptos sobre lo que se podría entender como la fe pública para los delitos de la falsedad documental. Pero sí quiero precisarles algo, se trata del mismo bien jurídico, es el mismo bien jurídico, es decir, la falsedad documental como la falsedad monetaria comparten el mismo bien jurídico, pero dependiendo del contexto del estudio de cada uno de estos delitos, pues va a variar la forma como comprendemos al bien jurídico, a eso me estoy refiriendo. Entonces, para los delitos de la falsedad documental existen varias acepciones, vamos a explicarla y luego nos vamos a detener en la que está recogida y la cual actualmente es aceptada. Bien, dicho eso, entonces, la primera sección que se tiene es fe pública como credibilidad que emana del Estado. Fíjense que en esta primera sección es muy similar a la
a la idea que teníamos cuando hablábamos de fe pública en relación a los delitos de falsedad monetaria. Porque en los delitos de falsedad monetaria era la fe pública que se tenía en los símbolos monetarios emanados del Banco de la República. Y aquí esta sección, si bien uno podría decir que es razonable, la misma se queda corta. ¿Y por qué se queda corta? Porque aquí señala que es la credibilidad que emana del Estado. Es decir, la fe que los ciudadanos otorgan a los símbolos y signos del Estado. Sin embargo, aquí hay que precisar algo. Cuando se estudia la falsedad documental, no todos los documentos que vamos a estudiar o que se han recogido en los tipos penales que componen a la falsedad documental, no todos emanan del Estado. Hay unos documentos que van a emanar de los servidores públicos, y aquí cabría esta definición del bien jurídico. Sin embargo, vamos a encontrar que existen documentos que son de carácter privado, como el que está en el artículo 289. Entonces, esta definición o esta idea de lo que podría entenderse el bien jurídico de la fe pública se queda corta. Entonces, esta primera sección es criticada por ello, porque no recoge en extenso todos los tipos penales que conforman la falsedad documental, entre ellos cuando se falsea un documento de carácter privado. Porque un documento de carácter privado es aquel que es emanado de un particular, no de un servidor público, y por lo tanto no de alguien que representa al Estado. La otra sección que se tiene es la fe pública como contenido social. En este entendido se mira la fe pública como la credibilidad de la comunidad en los símbolos que surgen de los usos colectivos de la ciudadanía. La ciudadanía, la comunidad, en el manejo diario puede hacer o acudir a ciertos símbolos que van a representar ciertas circunstancias frente a la misma. Esta definición también se queda corta porque es criticada en el entendido que esos signos o símbolos que son de uso colectivo tienden a identificarse con la verdad. Entonces, aquí hay algo que ya desde ya sí les voy precisando, es que la falsedad documental no hace alusión o no se tratan de delitos de engaño. Es decir, el documento que es falso no es falso porque el mismo sea utilizado con la finalidad de engañar. El documento que es falsificado de forma objetiva ya mismo, por sí mismo, puede llegar a consumar la conducta punible. Por eso que más adelante les voy a señalar que se trata de delitos de peligro, o de peligro, o se presume su peligro para el bien jurídico. Entonces, en ese entendido, la crítica que se le hace es que el engaño no hace parte de los delitos de la falsedad documental. Un documento que es falsificado per se, no es falsificado bajo la condición de que sirva para engañar. Si con el documento que es falsificado se termina engañando a otra persona, se estará incurriendo en dos conductas, en la falsedad, y dependiendo cómo se use, se podría estar incurriendo hasta en estafa o en fraude procesal. Pero más adelante voy a hablar más en concreto sobre ese aspecto. Entonces, esta sección también es criticada y no es compartida por toda la doctrina. Entonces, ¿cuál es la sección sobre el bien jurídico que se maneja y que digamos que es recogida sobre todo por varios sectores de la doctrina? Es el entendimiento de la fe pública como bien jurídico en relación al tráfico jurídico. Es decir, cuando se comete una falsedad documental, ya sea un documento público o un documento privado, el bien jurídico que está atentando es la fe pública, pero la fe pública en el entendido de que se afecta el tráfico jurídico documental. Recuerden ustedes cuando definíamos el documento hace un momento, por acá en la definición, señalábamos que el documento es creado para la vida social. Entonces, en el momento que el documento es creado en la vida social, va a ingresar en el tráfico jurídico documental. Es decir, el documento adquiere autonomía frente a su creador, frente al autor, y en ese momento, ¿verdad?, hace parte de un tránsito, de un tráfico, de una circulación propia de la vida diaria de los seres humanos en sociedad. Entonces, bajo ese entendido, debemos entender el tráfico jurídico. Aquí señalamos tráfico jurídico como todo aquello que genera una relación intersubjetiva entre las personas. Por tanto, el bien jurídico busca mantener como condición básica de seguridad un estatus de la prueba documental objetivamente auténtica. Por lo tanto, cuando se falsifica un documento, ya sea privado o ya sea público, se está atentando contra este tráfico que genera una seguridad en las relaciones intersubjetivas entre las personas. A eso se refiere, o a eso nos referimos cuando señalamos que en este entendido se debe comprender la fe pública como bien jurídico. Fíjense ustedes que varía
la comprensión de la fe pública como bien jurídico, como cuando estudiamos la falsedad monetaria. Bien, dicho eso, vamos a hacer otras consideraciones frente a esta comprensión que tenemos de la fe pública como tráfico jurídico. Bueno señalar que la seguridad, o sea, que el tráfico jurídico implica la seguridad general basada en la condición de que todos los documentos que están circulando y que tienen carácter o que tienen carácter probatorio se consideran genuinos como exigencia mínima del derecho. Es decir, las personas no están pensando que los documentos de los cuales nosotros hacemos parte, las facturas, los documentos de identidad, los documentos que emanan del Estado, uno no va pensando que el documento es falso. No, uno presume que todos los documentos bajo el principio de confianza son auténticos, emanan de la autoridad o emanan de un particular, pero de alguna manera estamos presumiendo delanteramente que se trata de documentos que están bien saneados, que no tienen ningún tipo de vicio. Entonces, por eso les mencionaba, cuando se altera o cuando se viola de alguna manera la calidad o la integralidad del documento o el contenido del documento, lo que debiera contener el documento, se atenta contra esas relaciones intersubjetivas de las personas y en palabras más, palabras menos, se atenta contra el tráfico jurídico. Bueno es precisar que ese tráfico o la falsedad, documental opera con independencia de fenómenos subjetivos como la credibilidad o la confianza, puesto que no puede ser la credibilidad de las personas la que determinen el alcance y sentido del bien jurídico de la fe pública. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la credibilidad o la confianza de las personas o la forma como las personas interpretan un documento en realidad no va a generar o no que se tipifique las conductas de falsedad documental. Pues recuerden ustedes que ya se les he venido mencionando, la falsedad documental no son delitos de engaño. Cuando se falsifica un documento público o privado, la conducta se puede consumar per se con ese propio acto. El engaño que se puede dar después puede tipificar otras conductas de carácter penal, pero la conducta falciaria por sí misma, en el momento que se comete, en el momento que se realiza, ya implica la afectación del bien jurídico. Es decir, la afectación del documento, la falsificación del documento, que puede servir de prueba, inmediatamente pone en jaque el tráfico jurídico, sin necesidad que con el documento se utilice para engañar a alguien. Sobre esto vamos a hablar más adelante con otros ejemplos en concreto. Bien, entonces, bajo el entendido del tráfico jurídico, la protección de la funcionalidad del documento en el tráfico es la que es determinante para la conformación del objeto de la tutela. Es decir, si se verifica que no se afecta el tráfico jurídico, pues inmediatamente vamos a comprender que la conducta no se va a cometer. Es, por ejemplo, los casos cuando el documento ni siquiera ha circulado, cuando el documento ni siquiera ha sido introducido al tráfico jurídico, cuando el documento solamente queda en la esfera íntima o particular de la persona, pues no se trata de ninguna falsedad. Por ejemplo, un diario que escribe una persona y la persona lo altere a su antojo, eso no es ninguna falsedad, porque la prueba que está, lo que está escribiendo en su diario, pues no va a constituir prueba para la misma persona, y más sobre todo porque nunca lo ha introducido en el tráfico jurídico. Entonces, en ese entendido, ese tipo de documentos que son particulares, que son no particulares, que son de la intimidad de nosotros, a los cuales no exponemos al tráfico jurídico, pues no van a generar una afectación a la funcionalidad probatoria de los documentos y por lo tanto al tráfico jurídico, y por lo mismo no van a afectar a la fe pública. Entonces, seguimos acá con la exposición. Hay una característica de los documentos, de los tipos penales que vamos a ver más adelante, de la falsedad documental, es que todos tienen esta partícula que pueda servir de prueba. Lo pueden ustedes verificar desde el artículo 286 al artículo 293. Todos componen o tienen esta partícula que pueda servir de prueba. ¿Y a qué nos referimos cuando utilizamos esta expresión? Que todos los tipos penales de falsedad, ¿verdad?, al contener esta expresión que puede servir de prueba, están generando una actitud probatoria frente a los documentos que van a ser introducidos al tráfico jurídico. Lo anterior implica
una prueba que puede servir a los demás o a los terceros. Es lo que les venía diciendo. Los documentos, ya sean públicos o sean privados, ya sean que emanen de una autoridad pública, de un servidor público, o los que emanen entre los particulares, pero que circulan en el tráfico jurídico, se entienden como tales cuando se emplean frente a terceros. Por eso es que se habla de una relación intersubjetiva entre las personas. Es decir, en ese entendido el documento es probatorio o tiene calidad probatoria o puede servir de prueba porque es empleado frente a un tercero o frente o en relación a una relación intersubjetiva. Luego entonces carecería de sentido, aquí se precisa, una prueba que sirva para sí mismo. Es lo que les mencionaba hace un momento cuando nos referíamos a aquel documento, digamos, que se utiliza en la intimidad, pero que nunca es utilizado en el tráfico jurídico. Ese documento, si es sujeto de manipulación, alteración, y nunca ha sido introducido en el tráfico jurídico, pues no va a tipificar ninguna de las conductas que vamos a estudiar en la falsedad documental. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar, no se introduce en el tráfico jurídico y por lo tanto no afecta el bien jurídico de la fe pública. Entonces, se reafirma que el bien jurídico es el tráfico jurídico de documentos con alcance probatorio. Por tanto, tiene una dimensión social el documento introducido en el tráfico. Fíjense ustedes, la relación que existe entre el documento público o privado y la dimensión social del mismo. Y al tener una introducción en el tráfico jurídico, tiene una connotación que sirve como prueba, es decir, tiene actitud probatoria. Y tiene actitud probatoria en la medida que el documento circula entre terceros, como se lo mencioné hace un momento. Aquí señalo, cuando los documentos se introducen en el tráfico jurídico documental, cumplen la función de medio de prueba frente a todos. Por tanto, se separan del autor que los origina, al cual ya no pertenece. Esto se lo mencionaba en la primera definición, que les indicaba que una vez el documento es creado por el autor y es introducido en el tráfico jurídico, el documento adquiere una autonomía frente al autor original. Es decir, el documento al momento de ser introducido en el tráfico jurídico documental circula con autonomía. Entonces, teniendo en cuenta esta definición y teniendo en cuenta la comprensión del tráfico jurídico en relación al bien jurídico de la fe pública, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué se sanciona? ¿Qué se sanciona cuando se falsifica un documento público o privado? Se sanciona la simple colocación de los documentos falsos en el tráfico documental. ¿Por qué? Porque el tráfico documental se parte de la premisa que debe estar salvaguardado, debe estar cuidado, sobre el mismo debe generar un principio de confianza en relación a que nosotros partimos de la base de que todos los documentos que están circulando en nuestra vida diaria y que están dentro del tráfico constante son documentos genuinos, son documentos auténticos, son documentos que contienen verdad, son documentos sobre los cuales podemos depositar confianza. Entonces, cuando se falsifica un documento privado o público, se está atentando contra el tráfico jurídico. En esa medida, lo que se va a sancionar es la colocación de ese documento falso, cuando la colocación en el tráfico jurídico, es decir, la colocación en el tráfico o en la circulación propia del tráfico documental. Pero aquí sí les aclaro algo. Cuando se colocan los documentos en el tráfico jurídico, se debe partir siempre de la premisa que ya les he venido mencionando. No se condiciona esa colocación en el tráfico jurídico a que el documento genere engaño. No. Al momento de que el documento se introduce en el tráfico jurídico documental, es decir, se introduce en los negocios que hacemos diariamente con las personas, no, ese documento falso, para que se tipifique el delito, no está condicionado a que con el mismo se genere un engaño. No, el engaño es un plus más allá de la falsificación del documento. La mera falsificación del documento y ponerlo en el tráfico documental, es decir, ponerlo a circular en la sociedad, ya por sí mismo tipifica la conducta y afecta el bien jurídico de la fe pública, independientemente que con ese documento espurio se emplee el mismo para engañar a una u otras personas. Si ese documento es utilizado para engañar a una u otras personas, ya ahí estaríamos hablando de otra conducta penal. Ahí hablaríamos de un concurso. En principio, de la falsedad documental, por el solo hecho de colocarlo a circular en el tráfico jurídico. Y segundo, si se utiliza para engañar, pues podríamos hablar de, por ejemplo, la estafa, que es la utilización de un medio engañoso para obtener un beneficio ilícito. Fíjense que aquí se señala en rojo
El engaño es un plus diverso de la falsedad del documento objetivamente visto. El documento falsificado hay que verlo siempre de forma objetiva. Falsedad documental no es un delito de engaño. Aquí hacemos el énfasis en el título. Falsedad documental no es un delito de engaño, por lo que les acabo de mencionar. Aquí coloco unos ejemplos para explicar de mejor manera. Bueno es precisar que la falsedad se configura antes de que alguien resulte engañado y con independencia de que ello ocurra. Es decir, si se falsificó un documento público o privado, la mera falsificación, la mera alteración del documento, ya sea en su forma o ya sea en su contenido, va a generar la afectación del bien jurídico tutelado de la fe pública y por lo tanto se va a afectar la confianza que se da dentro del tráfico jurídico documental que diario vemos nosotros como sociedad. La mera falsificación, repito, va a llevar la tipificación de los delitos. No se necesita que se engañe con el documento. El engaño con un documento o con cualquier medio manipulado va a configurar otro tipo de punible. Vamos a revisar estos ejemplos. Ejemplo número 1. El agente de la policía, al revisar su base de datos, advierte que la tarjeta de propiedad de Guillermo es falsa. Fíjense ustedes que el agente de policía no fue engañado. El agente de policía simplemente hizo su trabajo, revisó la base de datos y advirtió que la tarjeta de propiedad de Guillermo es falsa. Aun cuando el agente de policía no ha sido engañado porque advirtió la falsedad, el delito se comete. El delito de la tarjeta de propiedad es cometido. En el entendido de este caso de que Guillermo sabía que estaba utilizando una tarjeta de propiedad falsa. Entonces partamos de esa premisa. Guillermo sabe que la tarjeta de propiedad es falsa, la va a utilizar. El policía advierte esa circunstancia, revisar la base de datos y se tipifica la falsedad por parte de Guillermo. Fíjense ustedes, como se los vengo precisando, no va a depender la tipificación o la consumación del delito de que el policía o que existe un engaño por parte de un tercero, en este caso del policía. Miremos el segundo ejemplo. El cajero del banco se da cuenta de la alteración de la cifra del cheque que Armando quiere cambiar. Armando se dirige a un banco y altera la cifra del cheque que piensa cambiar. Esto es un documento privado que Armando está utilizando. Fíjense ustedes, el cajero advierte la alteración. El cajero no fue engañado. Y aún así, cuando el cajero no fue engañado, el solo hecho de la manipulación por parte de Armando del cheque de este título valor va a generar la falsedad documental. En este caso, una falsedad documental de carácter privado, material sobre este instrumento, que va a afectar el bien jurídico de la fe pública y del tráfico. ¿Por qué se afecta el tráfico? Hombre, un cheque, recuerden ustedes, como título valor, tiene autonomía frente a quien lo creó. Y Armando lo pudo haber puesto a circular. Y va a circular libremente entre la sociedad. Entonces fíjense ustedes con estos dos ejemplos cómo vamos entendiendo que la falsedad documental no es un delito de engaño. La falsedad documental se genera con independencia de que el instrumento falsificado sea utilizado para engañar a otra persona o engañar a terceros. Aquí hay otras precisiones sobre lo que les vengo mencionando. Otras precisiones, como se los vengo mencionando, al no ser el delito de falsedad documental un delito de engaño, sino un delito contra los medios de prueba documental, se considera que no es un delito contra bienes jurídicos individuales, sino contra bienes jurídicos sociales y contra la seguridad del tráfico basado en la prueba documental. ¿Por qué contra bienes jurídicos sociales? Por las mismas consideraciones que les vengo señalando. Es decir, se está afectando una confianza que tenemos nosotros como sociedad en las pruebas documentales que circulan diariamente en nuestra vida diaria, en nuestra comunicación diaria como sociedad. Por ende, la falsedad documental debe ser objetiva. Es decir, en el momento que se falsifica un documento, ya sea público o privado, la falsificación o la verificación que se hace sobre ese documento se debe hacer desde un punto de vista objetivo, más allá si se utiliza o no para engañar. El engaño, repito, no es una condición para que se tipifique los tipos penales de falsedad documental, públicos o privados. Pues esta se conoce cuando ha sido introducida mediante su uso en el tráfico documental para servir como medio de prueba, cobrando autonomía el documento respecto a su creador. Ya eso lo había mencionado. Entonces, aquí hacemos una pregunta. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el documento falso
no está destinado al tráfico. ¿Qué pasa si el documento falso no está destinado al tráfico? No conllevaría una agresión del bien jurídico, es decir, el tráfico jurídico documental sería una conducta atípica. Son los casos que les mencioné en un principio. Aquí traigo otros ejemplos. La persona que falsifica un diploma académico para sí mismo, una persona que cogió su computador y escribió, por ejemplo, que es egresado de Harvard, cuando no lo es, o ni siquiera tiene un título universitario, sin hacer uso de ello, es decir, no hace uso de la falsificación del diploma, solo para ostentar. Lo colocó en su clase, un título que imprimió de Harvard. ¿Eso genera una falsedad documental? Pues no, no la genera. ¿Por qué no la genera? Porque ese diploma que ha sido alterado, que no responde a la verdad, que no consigna una verdad, nunca ha sido puesto en el tráfico jurídico documental. Es decir, no ha circulado. Fíjense que aquí señalamos que simplemente lo utilizó para ostentar. O, en el segundo caso, quien falsifica una partida de nacimiento fingiendo ser hijo de un famoso cantante a modo de bromas. Fíjense aquí el animus como lo hace, animus jocandi, lo hace con animus jocandi. Por lo tanto, esta partida de nacimiento, digamos que lo utilizó para fingir ante los amigos, ante los familiares. Eso, si bien es una alteración, si bien es algo que no obedece a la verdad, no constituye una conducta que deba ser sancionada como que infringe el bien jurídico de la fe pública. ¿Por qué? Porque no se puso dentro del tráfico jurídico. ¿Claro ahí? Y repito, no se trata de un tipo penales de engaño, sino que deben ser analizados de forma objetiva. Ahora, hacemos otra pregunta sobre los ejemplos que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué pasa si el documento falso no está destinado al tráfico? Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, ¿qué pasa si alguno de estos documentos llegaran al tráfico jurídico documental por casualidad? Aquí puse causalidad, aquí la palabra es casualidad, la debo corregir después, o por dolo del autor de un tercero. Es decir, frente a los ejemplos que mencionamos hace un momento, el diploma académico o la partida de nacimiento, ¿qué pasa si estos documentos llegan por culpa de un tercero o por voluntad de un tercero, llegan a entrar al tráfico jurídico? Y aquí damos la respuesta. En principio, frente al autor no habría falsedad, en tanto que él no actuó con ese dolo. Es decir, el autor de los documentos del diploma falso, ¿verdad?, pero que lo hizo por ostentar, no lo hizo con la finalidad de falsificar y que este sirviera como prueba dentro del tráfico documental. Es decir, frente a él la conducta sería atípica. Igualmente frente al segundo caso. Pero ¿qué pasa si un tercero utiliza ese documento? Si un tercero lo usa, un sector de la doctrina considera que también se descarta la falsedad. ¿Y por qué se descarta la falsedad? Porque el génesis de esos documentos, es decir, el origen inmediato de los mismos, fue utilizado sin el dolo propio del que se necesita para introducirlos en el tráfico documental, sino que se utilizaron para ostentar y con animus jocandi. Entonces un sector de la doctrina consideraría que tampoco se daría la falsedad documental. Sin embargo, si esos documentos falsos, lo que acá mencionamos, si estos documentos, digamos, que no obedecen a la verdad, son utilizados por un tercero, es decir, una persona diferente al autor, por un tercero, para engañar a otra persona, ahí sí podríamos estar hablando de una conducta punible. Digamos que un familiar, digamos, de la persona que falsificó el diploma, utilizó este diploma, digamos que el diploma es de médico, y viene un primo, digamos que Juan falsifica el diploma de médico, y viene su primo Carlos, y utilizando ese diploma, va a un vecino y le quita un dinero, señalando de que Carlos, su primo, le había recetado X medicamento. Es decir, utiliza el documento que ha sido alterado de forma ostentosa, de forma sin ningún tipo de dolo para afectar el tráfico jurídico, lo utiliza un tercero con una intención ya ahora sí de engaño. Pero en esa medida la conducta que estaría cometiendo sería la conducta de estafa y no tanto así la falsedad documental. ¿Por qué? Porque el origen del documento, como se lo vengo mencionando, empezó con una idea de ostentación. Esto lo señala un sector de la doctrina. Bien, dicho esto, entonces pasemos, aquí estaríamos entrando al primer estudio del tipo penal que conforma la falsedad documental, que es de falsedad ideológica en documento público. Pero como quiera que ya nos estamos extendiendo en el tiempo,
no me quiero sobrepasar con clases mayores a 30 minutos para que ustedes puedan analizar estos videos de forma más cómoda posible. Entonces, en otra oportunidad ya vamos a estudiar, a analizar el tipo penal del artículo 286, 287 y subsiguiente. Ya será en otro video. Entonces, dejamos acá precisándoles o recordándoles que la fe pública debe entenderse como la afectación del tráfico documental. También se debe comprender que el documento, una vez creado por su autor y es introducido al tráfico jurídico, adquiere autonomía frente al autor y circula o puede llegar a circular libremente dentro del tráfico jurídico. Y una cosa más, cuando el documento no es utilizado con un fin dirigido al tráfico jurídico, pues la conducta es atípica. Los ejemplos son los que les mencioné acá. Sin embargo, si estos documentos, aun cuando no han sido utilizados con un fin del tráfico jurídico, llegasen a ser empleados por un tercero de forma malintencionada, podría adecuarse a una conducta punible. En este caso podríamos hablar de estafa o de fraude procesal, dependiendo de la forma como llegasen a ser utilizados esos documentos. Pero frente al autor no podríamos hablar de la falsedad documental, en tanto que el autor los creó con unos ánimos diferentes a introducirlos en el tráfico jurídico. En el primer caso por aceptar, y en el segundo caso con ánimos jocantes. Pues bien, dicho lo anterior, entonces dejamos acá y ya en otra oportunidad empezamos a estudiar los tipos penales como tal. Les agradezco la atención prestada y espero que haya sido de su oportunidad, de su comprensión. Cualquier duda, cualquier inquietud pueden plantearlas en el grupo o la pueden plantear en el foro de YouTube, en la parte de abajo en que se cargan estos videos. Les agradezco la atención, que pasen buen día.